Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver paredes de abdomen, tema que corresponde a la clase de abdomen. Bueno, entonces, antes de empezar, vamos a ver primero qué es el abdomen. Vamos a ver un pantallazo general de qué es el abdomen y después, más adelante, vamos a ir ampliando mucho más en esta definición. Entonces, nosotros vamos a ver que el abdomen es una cavidad que va a estar situada entre el tórax y la pelvis. El abdomen va a estar encargado de contener principalmente órganos que pertenecen al aparato digestivo, tanto órganos que forman parte del tubo digestivo como sus glándulas anexas, como por ejemplo el hígado. Y vamos a ver que las paredes del abdomen, que es lo que nosotros vamos a ver en esta clase, van a ser principalmente musculares, a diferencia de, como nosotros habíamos visto en el tórax, que teníamos un esqueleto óseo, o como vamos a ver más adelante en la pelvis, que también van a estar rodeadas por todo lo que es la pelvis ósea. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de las paredes, que es el tema que corresponde a esta clase. Nosotros en el abdomen vamos a encontrar tres paredes. Vamos a tener una pared superior, una pared anterolateral, que va a ser la pared en la cual nosotros nos vamos a centrar más en esta clase y es la más importante porque tiene muchas características particulares. Y vamos a tener una pared posterior. Bueno, entonces vamos a arrancar primero que nada con lo que es la pared anterolateral del abdomen, que yo ya dije que era la pared más importante que nosotros tenemos en el abdomen y la que tiene más características en particular. Entonces, vamos a ver acá, tenemos detalladas de el primero al octavo todas las cosas que nosotros vamos a encontrar en esta pared anterolateral del abdomen, desde superficial hacia profundo. Entonces, nosotros vamos a ir viendo esta pared anterolateral del abdomen desde afuera y nos vamos a ir metiendo por dentro de lo que es la pared anterolateral del abdomen. Entonces, lo primero que vamos a encontrar nosotros cuando vemos un abdomen va a ser la piel. ¿Sí? La piel es lo que nosotros vamos a ver en una persona viva. Pero si nosotros vamos a disecar un preparado, lo primero que nos vamos a encontrar va a ser la piel. Una vez que nosotros levantamos la piel, nos vamos a encontrar con grasa. Esa grasa nosotros le decimos tejido celular subcutáneo. En lo que es el abdomen, toda la pared anterolateral del abdomen, es muy abundante este tejido adiposo, entonces nosotros lo podemos separar en dos tipos de tejido adiposo que se llaman fascia de Camper y fascia de escarpa. Cuando uno lo estudia de forma teórica, no entiende mucho la diferencia porque es grasa, pero cuando uno diseca un abdomen o, por ejemplo, en cirugía, se nota mucho la diferencia entre los dos tipos de grasa, porque una grasa va a ser más fibrosa y la otra grasa va a ser más grasosa, por así decirlo. Y esto le prestan bastante atención a lo que son los cirujanos de abdomen o que hacen cirugías de paredes del abdomen. Después, una vez que sacamos estas dos capas de grasa, tanto la fascia de Camper como la fascia de escarpa, nos vamos a encontrar con el primer músculo de nuestra pared anterolateral del abdomen, que va a ser el músculo oblicuo externo. Por dentro del oblicuo externo nos vamos a encontrar con el músculo oblicuo interno. Después nosotros nos vamos a encontrar medial a estos músculos, a lo que es el músculo recto del abdomen y el músculo piramidal. Y después, por detrás del músculo recto del abdomen y detrás del músculo oblicuo interno del abdomen, nos encontramos con el músculo transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen va a tener su propia fascia, que se va a llamar fascia transversalis, y va a ser muy importante y clave en un montón de cosas que nosotros vamos a ver más adelante. Y por último, posterior a la fascia transversalis, vamos a tener al peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa que está cubriendo la cavidad abdominal y los órganos abdominales, que igual que todas las serosas que nosotros vimos en el cuerpo anteriormente, el peritoneo hace que cuando las vísceras se mueven no se produzca fricción entre ellas. Entonces, este peritoneo
va a formar una cavidad peritoneal que nosotros vamos a ver mucho más en detalle en las siguientes clases, incluso hay una clase de peritoneo. Bueno, entonces ya vimos este pantallazo general de las estructuras que nosotros vamos a encontrar en la pared anterolateral del abdomen, de superficial hacia profundo, y ahora las vamos a ir viendo más en detalle. Bueno, entonces, nosotros dijimos que lo primero que nos vamos a encontrar cuando vemos una pared anterolateral del abdomen va a ser todo lo que corresponde a la piel. Acá en este caso, en la mitad del abdomen, lo que se hizo fue hacer un corte justo en la línea media y vamos a ver que se levantó todo lo que es la piel y justo por debajo de la piel podemos ver todo lo que es la grasa o tejido celular subcutáneo que vamos a encontrar en esta pared anterolateral del abdomen. En esta región la grasa es muy abundante, entonces nosotros ya vimos que nosotros vamos a encontrar a la grasa dispuesta en dos tipos de grasa. Vamos a tener una que se va a llamar la fascia de Camper y otra que se va a llamar la fascia de escarpa. Y lo que cambia entre estas dos va a ser la textura que va a tener esa grasa. Bueno, entonces, ahora nosotros ya sacamos la piel, sacamos toda esta grasa y ahora nos vamos a encontrar con estos músculos que forman parte de la pared anterolateral del abdomen. Entonces vamos a ir viéndolos y vamos a ir sacando plano por plano para ir viendo la disposición que tienen estos músculos. Bueno, entonces, el más superficial que nosotros vamos a encontrar va a ser este que tenemos acá, que va a ser el músculo oblicuo externo del abdomen. El músculo oblicuo externo del abdomen, nosotros lo consideramos como parte de los músculos anchos del abdomen. Nosotros llamamos así músculos anchos a músculos que son muy finitos, tienen muy poco espesor, pero que tienen una gran extensión porque están cubriendo toda la pared anterolateral del abdomen. Nosotros vamos a ver que estos músculos anchos del abdomen vienen a insertarse, se van a insertar primero en otras estructuras que están rodeando la cavidad abdominal, como por ejemplo se pueden insertar en lo que son las costillas, después hacia inferior se pueden insertar en lo que es el coxal, pero en la línea media, estos músculos anchos del abdomen, cuando están llegando a la línea media, se van a volver aponeuróticos. Entonces entra acá un concepto que nosotros habíamos visto en la clase de generalidades, que siempre les cuesta entender qué es, que es el concepto de aponeurosis. Nosotros sabemos que una aponeurosis es un tendón aplanado. Entonces vemos acá que este músculo oblicuo externo del abdomen tiene toda esta estructura acá que es gris, entonces es un tendón, pero este tendón va a ser aplanado y va a ser muy delgado. Es muy delgada la capa de aponeurosis. Entonces vamos a ver que la aponeurosis es ancha, pero tiene poquito espesor, al igual que los músculos anchos del abdomen. Entonces, esta aponeurosis le permite al músculo insertarse en la línea media. Los músculos en la línea media se entrecruzan con los del lado opuesto y se forma toda una estructura en la línea media que se llama línea alba. Y en esa línea alba nosotros tenemos todos conjuntos de aponeurosis de músculos que se están insertando acá en la línea media. Retomando lo que es el músculo oblicuo externo del abdomen, que es el más superficial de esta pared anterolateral del abdomen, nosotros vamos a ver que va a tener varias inserciones. Por un lado, se va a insertar en todo lo que son las últimas costillas y vamos a ver que está como engranado con lo que es el músculo serrato anterior. Vemos ahí algunas fibras del músculo serrato anterior y vemos que se entrecruzan con fibras del músculo oblicuo externo del abdomen. Después nosotros vamos a ver que yendo hacia la línea media, el músculo oblicuo externo del abdomen, como yo ya mencioné, se vuelve aponeurótico y se va a insertar en la línea media en todo lo que es la línea alba, que se extiende desde la apófisis sifoides hasta lo que es el pubis. Después nosotros vamos a ver que el músculo oblicuo externo del abdomen, en su parte más inferior y más medial,
se va a estar insertando también en el pubis. Tiene una distribución bastante particular en el pubis porque va a formar lo que nosotros conocemos como pilares, los cuales van a estar delimitando un orificio que va a ser el orificio de salida del conducto inguinal y que nosotros vamos a ver en más detalle en la clase de conducto inguinal. Entonces vamos a tener un pilar medial, un pilar lateral y un pilar posterior. Y todos estos van a ser fibras de este oblicuo externo del abdomen que se están insertando en el pubis. Nosotros vamos a ver que también el músculo oblicuo externo del abdomen se va a estar insertando en todo lo que es el ilion. Entonces se va a estar insertando en la cresta ilíaca desde la región más posterior hasta lo que es hasta lo que es la espina ilíaca anterior superior. Desde la espina ilíaca anterior superior hasta lo que es el tubérculo del pubis, el oblicuo externo del abdomen no se va a estar insertando en ninguna estructura ósea, va a estar libre y va a formar una estructura que nosotros conocemos como ligamento inguinal o arco inguinal, que nosotros ya lo vimos en locomotor cuando vimos espacio subinguinal. Entonces podemos decir que el espacio subinguinal es todo este espacio que se produce posterior al músculo oblicuo externo del abdomen o más específicamente a su parte más inferior, que es el ligamento inguinal. Todo esto igual lo vamos a ver mucho más en detalle en lo que es la clase de conducta inguinal y volvemos a repasar este concepto de espacio subinguinal. Si nosotros ahora sacamos al músculo oblicuo externo del abdomen, nos vamos a encontrar con el siguiente músculo de esta pared anterolateral del abdomen, que va a ser el músculo oblicuo interno. El músculo oblicuo interno va a estar entonces posterior al músculo oblicuo externo del abdomen y vamos a ver que va a tener inserciones bastante similares. Se va a insertar por un lado en todo lo que es la cresta ilíaca, pero en este caso se va a estar insertando un plano más adentro o más profundo que el músculo oblicuo externo. También va a tener algunas inserciones en lo que son las últimas costillas. Se vuelve aponeurótico y se va a insertar en la línea media, en todo lo que es la línea alba, y después hacia inferior y hacia medial también se va a estar insertando en todo lo que es el pubis. Vamos a ver más adelante en la clase de conducto inguinal que una dependencia de este músculo oblicuo interno del abdomen va a formar un músculo que nosotros conocemos como músculo cremaster, que es este músculo que nosotros tenemos acá, y vamos a entender en la clase de conducto inguinal cómo es que se forma ese músculo cremaster. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sacar esta aponeurosis del músculo oblicuo interno del abdomen. Entonces esto nos va a exponer a este músculo que nosotros tenemos acá, que va a ser el músculo recto del abdomen. El músculo recto del abdomen no es un músculo ancho, sino que es un pequeño músculo que va a tener interpuesto en toda su inserción distintas fibras tendinosas ahí en el medio y interpuestos tenemos estos cuerpos musculares. Este músculo recto del abdomen, al igual que los otros músculos que nosotros estuvimos viendo anteriormente, vamos a tener uno derecho y uno izquierdo, y este músculo se va a estar extendiendo desde inferior, desde todo lo que es el pubis, hasta superior, que se va a estar insertando en todo lo que es la parte anteroinferior de las paredes del tórax. Los dos músculos rectos del abdomen van a estar separados en la línea media por la línea alba. Una característica particular que tiene este músculo recto del abdomen es que se va a encontrar envuelto por todas las aponeurosis de los músculos que forman parte de la pared anterolateral del abdomen, es decir, de todos estos músculos anchos del abdomen. Y esto en conjunto va a formar lo que nosotros conocemos como vaina del músculo recto del abdomen y que vamos a hablar mucho más en detalle ahora más adelante en esta clase. Anterior al músculo recto del abdomen, podemos encontrar un pequeño músculo que a veces puede ser inconstante,
que va a ser el músculo piramidal. Este músculo piramidal se encuentra en la parte más inferior de este músculo piramidal se encuentra en la parte más inferior y anterior respecto a lo que es el músculo recto del abdomen y es ese pequeño músculo que nosotros tenemos ahí. Vamos a ver que va a ir desde el pubis hasta lo que es la línea alba. Bueno, y finalmente, si nosotros sacamos este músculo recto del abdomen o lo cortamos, nos vamos a encontrar con este músculo que va a ser el más profundo que nosotros vamos a encontrar en la pared anterolateral del abdomen, que va a ser el músculo transverso del abdomen. Nosotros veíamos la disposición que tenían los otros músculos, los oblicuos tienen una disposición oblicua, en cambio lo que es el músculo transverso del abdomen, vemos que las fibras son bastante horizontales y eso también me permite diferenciarlo de los otros músculos. Entonces por eso se lo llama transverso, porque son fibras que son horizontales o transversales. El músculo transverso del abdomen también es un músculo ancho del abdomen. Acá vemos cómo se cortaron los otros músculos anchos para que nosotros podamos ver al músculo transverso del abdomen y al igual que los otros músculos, este músculo transverso del abdomen en la línea media se va a volver aponeurótico y va a ir a insertarse también en todo lo que es la línea alba. Este músculo transverso del abdomen hacia superior se va a estar insertando en todo lo que son los últimos arcos costales. Después, hacia posterior, se va a estar insertando en todo lo que son las apófisis costales de las vértebras lumbares. Entonces está llegando hacia lo que es la columna vertebral lumbar. Después vamos a ver que hacia inferior se van a estar insertando en todo lo que es el labio interno de la cresta ilíaca. Entonces vemos el más superficial es el oblicuo externo, el que está en el medio es el oblicuo interno y el que está más interno, que nosotros tenemos acá que no está cortado, va a ser el músculo transverso del abdomen. Entonces también se inserta en la cresta ilíaca y vamos a ver que más que nada llegando a lo que es la línea media en la porción más inferior, el músculo transverso del abdomen se va a unir con el músculo oblicuo interno del abdomen y van a formar lo que nosotros conocemos como os inguinal o tendón conjunto y esto se va a estar insertando en lo que es el pubis, en la porción más superior y también en lo que es la sínfisis del pubis. Y bueno, esto sería más o menos la disposición que tienen estos músculos que están formando la pared anterolateral del abdomen. Bueno, entonces, como ya había comentado antes en la primera diapositiva que nosotros vimos, nosotros vamos a tener que profundo a estos músculos de la pared anterolateral del abdomen, vamos a tener a una fascia que es una fascia asociada al músculo transverso del abdomen, que es la fascia transversalis. Entonces vemos que tenemos acá a todo lo que es el músculo transverso del abdomen. Acá se cortaron los músculos anchos del abdomen y se los levantaron para que podamos ver dentro de o profundo a estos músculos. Entonces tenemos al músculo transverso del abdomen y más por fuera tenemos al resto de los músculos anchos del abdomen. Y vamos a ver finalmente profundo a lo que es el músculo transverso del abdomen, a la fascia transversalis. Esta fascia es una fascia muy importante y muy particular y que tiene y que está relacionada con todo lo que es el conducto inguinal que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces acá vemos lo mismo. Tenemos al músculo transverso del abdomen, ahí se lo levantó. Acá también tendríamos al músculo transverso del abdomen. Entonces se lo levanta acá en este caso y vemos por debajo del músculo transverso del abdomen a la fascia transversalis. Ahora, profundo a la fascia transversalis, nosotros vamos a tener una membrana serosa que yo ya mencioné anteriormente, que va a ser el peritoneo. Esta membrana serosa es muy particular y va a envolver las paredes del abdomen y también va a envolver a las vísceras abdominales y esto va a permitir el deslizamiento de las distintas vísceras del abdomen entre sí. Si pasamos a mirar ahora esta imagen de acá, que por ahí cuesta un poco entender lo que estamos mirando,
En esta imagen lo que se hizo, se cortó a los laterales todo lo que es la cavidad abdominal. Entonces es como si yo hiciera un corte por acá y por acá, y se saca la pared anterolateral del abdomen como si fuera una especie de tapita. Entonces yo acá estoy viendo la cara posterior de esta tapita. Entonces esta es la cara anterior de la pared anterolateral y en este caso acá estamos viendo la cara posterior de la pared anterolateral. Nosotros vamos a ver de este lado, vemos a la fascia transversalis, eso que se ve ahí medio gris, es toda la fascia transversalis que está tapizando hacia profundo todos los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Y en esta imagen lo que nosotros podemos ver va a ser el peritoneo. Vemos que ya tiene otro color, es un poco más amarilla, no es tan blanco o grisácea como es la fascia transversalis. Acá lo mismo, también se le ve medio amarilla ese espacio que tenemos ahí, que es el peritoneo. Entonces, eso es porque es una membrana serosa. Nosotros vamos a ver que a esta altura el peritoneo va a tener algunas dependencias que van a ser pliegues que se van a hacer en este peritoneo. Básicamente, un pliegue es cuando tenemos algo que hace relieve por debajo del peritoneo y el peritoneo le cae encima como si fuera una sábana. Entonces, ese peritoneo cae sobre estas estructuras y delimita así estos pliegues, que son estructuras que nosotros vemos acá que sobresalen. En la pared anterolateral del abdomen, nosotros vamos a tener varios pliegues. Vamos a tener en la línea media un pliegue que se llama pliegue umbilical medio y va a estar formado por una estructura que se llama uraco y que es esto que tenemos acá en la línea media. Después, más hacia lateral, nosotros vamos a tener a unos pliegues que se llaman pliegues umbilicales mediales, que son estos de acá. Y acá lo vemos sin la cubierta del peritoneo y vemos esa estructura que está ahí que hace ese relieve por debajo del peritoneo que va a estar dado por las arterias umbilicales. Todo lo que es el ombligo, las arterias umbilicales y la vena umbilical tienen su origen en lo que es la embriología, ¿sí? Nosotros vemos durante el desarrollo embriológico que la nutrición todo lo que es la oxigenación de la sangre se produce en la placenta a través de la comunicación que hay en el ombligo. Entonces nosotros vamos a tener en la pared anterolateral del abdomen vestigios de este ombligo, acá lo tenemos en la línea media, que servía para entrar sangre oxigenada y con nutrientes desde la placenta hacia el cuerpo del embrión o feto. Entonces, todas estas estructuras que nosotros estamos viendo acá, que hacen este relieve en el peritoneo, son estructuras que tenían un origen embriológico y que ahora quedan como obsoletas o que no tienen ya función, pero quedaron ahí porque en un momento tenían función. Por ejemplo, estas arterias umbilicales llevaban sangre desoxigenada hacia la placenta. Y más lateral a este pliegue umbilical medial, vamos a tener a los pliegues umbilicales laterales. Estos pliegues umbilicales laterales no tienen origen embriológico, sino que está formado por una estructura que en el adulto sigue estando, que van a ser las arterias epigástricas inferiores, que son estas de acá y que salen de los vasos ilíacos externos. Entonces tenemos acá a estas arterias epigástricas inferiores. De este lado las podemos ver mejor. Acá tenemos a las arterias, a lo que es la arteria ilíaca externa y acá tenemos a la arteria y vena epigástrica inferior y vemos ahí la relación que tienen estos vasos con lo que es la vaina del músculo recto del abdomen. Entonces, estos vasos hacen este repliegue de peritoneo y eso se llama pliegue umbilical lateral. Entre estos pliegues de peritoneo se van a formar fosas. Entonces vamos a tener entre el pliegue umbilical medio, que era el del uraco, y el pliegue umbilical medial, que era el de las arterias umbilicales, vamos a tener una fosa
que se va a llamar fosa supravesical, porque acá tenemos a la vejiga y está justo por encima de la vejiga. Después vamos a tener entre el pliegue umbilical medial y el pliegue umbilical lateral, vamos a tener a la fosa inguinal media y finalmente lateral a el pliegue umbilical lateral, vamos a tener a la fosa inguinal lateral. A nivel de la fosa inguinal lateral, nosotros vamos a tener un orificio que va a ser muy importante, que va a ser el orificio interno del conducto inguinal, también conocido como anillo inguinal profundo, y que nosotros lo vamos a ver en más detalle cuando veamos conducto inguinal. Entonces, esto es lo que vamos a ver de peritoneo por el momento y lo vamos a ver mucho más en detalle más adelante. Pasamos ahora a ver un tema que es muy importante y que es bastante tomado. Es un tema sencillo, pero que se pregunta bastante en el examen y que va a ser la vaina del músculo recto del abdomen. Nosotros ya vimos este músculo recto del abdomen. Tenemos dos músculos. Vamos a tener uno a la derecha y uno a la izquierda. Estos músculos rectos del abdomen van a quedar envueltos en su totalidad por la saponeurosis de los músculos anchos del abdomen que le pasan hacia anterior y hacia posterior. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que saber la disposición que van a tener estas aponeurosis de estos músculos, de estas aponeurosis de los músculos anchos del abdomen con respecto a lo que es el músculo recto del abdomen. Entonces, nosotros vamos a ver que en los 2/3 superiores de la pared abdominal, esta vaina del músculo recto del abdomen va a tener una disposición y en el tercio inferior, la vaina del músculo recto del abdomen va a tener una disposición distinta y tenemos que saber la diferencia entre ambas porque este va a ser un sitio donde se van a sentar hernias. Entonces, de nuevo, en esta imagen acá vemos una imagen de un preparado de la pared anterolateral del abdomen. Entonces, acá tenemos a estos músculos rectos del abdomen y vamos a ver acá que también se van a ver todo lo que es la vaina del músculo recto del abdomen, que está formada por estas capas de aponeurosis que cubren a estos músculos. Y también podemos ver ahí en el medio al músculo piramidal que puede estar o puede ser inconstante. Bueno, entonces vamos a ver cómo se va a disponer esta vaina del músculo recto del abdomen en la porción superior o en los 2/3 superiores. Nosotros vamos a tener esta imagen, es un corte transversal u horizontal de la pared anterolateral del abdomen. Entonces vamos a ir viendo las estructuras que nosotros ya conocemos. Tenemos lo más superficial es la piel, después por debajo de la piel tenemos el tejido celular subcutáneo, que nosotros ya sabemos que se divide en una fascia de Scarpa y una fascia de Camper. Y por debajo de este tejido celular subcutáneo, nosotros tenemos a los músculos anchos del abdomen. El primero que nosotros vemos va a ser este de acá, que va a ser el músculo oblicuo externo del abdomen. El músculo oblicuo externo del abdomen en la porción superior va a estar pasando anterior a estos músculos que tenemos acá, que son los rectos del abdomen. Entonces tenemos a los músculos rectos del abdomen tanto al derecho como al izquierdo. Entonces vemos acá al cuerpo muscular del oblicuo externo del abdomen y seguimos a su aponeurosis y vemos que pasa anterior a todo lo que es estos músculos rectos del abdomen. Esto que tenemos acá va a ser la línea alba. Después, posterior a lo que es el músculo oblicuo externo del abdomen, vamos a tener al músculo oblicuo interno del abdomen, que es este de acá. El músculo oblicuo interno del abdomen, en esta porción superior, va a tener una disposición muy particular, y es que vemos que viene la aponeurosis y se divide en dos hojas. Vamos a tener una hoja anterior que va a pasar anterior a los músculos rectos del abdomen y una hoja posterior que va a pasar posterior a los músculos rectos del abdomen. Entonces, en la porción superior, el músculo oblicuo interno se divide en dos hojas y una va a pasar hacia anterior y otra va a pasar posterior
a los rectos del abdomen. Después vamos a tener a lo que es el músculo transverso del abdomen, que es este que viene acá y este que viene acá. Y este músculo transverso del abdomen va a pasar en su totalidad posterior a los músculos rectos del abdomen. Y obviamente, posterior a lo que es el músculo transverso del abdomen, vamos a tener a la fascia transversalis y esto amarillo que viene acá, que va a ser el peritoneo. Entonces, si prestan atención a la imagen y a los nombres de los músculos que yo puse y a las estructuras que están alrededor de los músculos, vamos a ver que estos nombres están ubicados de acuerdo a la relación que tienen con los músculos rectos del abdomen. Entonces, el oblicuo externo pasa completamente anterior a los músculos rectos del abdomen. El oblicuo interno está ahí en el medio, pasa parte hacia anterior y parte hacia posterior. Y el transverso del abdomen pasa completamente hacia posterior, al igual que la fascia transversalis y el peritoneo. Entonces va a pasar todo posterior a estos músculos rectos del abdomen. Entonces, en esta porción superior, nosotros vamos a ver que estos músculos rectos del abdomen están bien envueltos por todas estas aponeurosis. Entonces, la pared, toda esta vaina que está envolviendo estos músculos rectos del abdomen, es muy resistente y no permite que se produzcan hernias. Una hernia es básicamente la protrusión de una víscera de la cavidad abdominal y esta víscera cuando protruye por la pared abdominal va a estar cubierta por todas las estructuras que están formando la pared abdominal en ese lugar. Entonces, en este caso, como los músculos están bien cerrados y toda la pared está bien contenida, es raro o es difícil que se produzcan hernias porque la pared está bien reforzada. Entonces las vísceras no pueden protruir a este nivel de la porción superior de la vaina del músculo recto del abdomen. Bueno, y ahora vamos a ver la disposición que van a tener esta vaina de los músculos rectos del abdomen en la porción o tercio inferior de la pared abdominal. Entonces vamos a tener anterior a los músculos rectos del abdomen a todo esto que viene acá, que va a ser la piel. Por debajo vamos a tener al tejido celular subcutáneo y por debajo vamos a tener entonces al músculo oblicuo externo, que como nos indica acá está pasando anterior a los músculos rectos del abdomen. Después vamos a tener al músculo oblicuo interno, que ahora ya no se subdivide en dos hojas, sino que directamente todo el músculo oblicuo interno va a estar pasando anterior al músculo recto del abdomen. Y por último, el músculo transverso del abdomen, que antes pasaba posterior al músculo recto del abdomen, ahora va a estar pasando completamente hacia anterior de estos músculos. Entonces vamos a ver que esta vaina del músculo recto del abdomen solo va a quedar delimitada hacia posterior por la fascia transversalis y por el peritoneo. Entonces vamos a ver que en este punto la pared abdominal va a quedar un poco más debilitada a esta altura porque el límite posterior de estos músculos rectos del abdomen y de esta vaina de los músculos rectos del abdomen va a estar dado únicamente por la fascia transversalis y el peritoneo y no va a tener ninguna aponeurosis que lo esté cubriendo. Entonces, acá fácilmente cualquier víscera puede protruir por lo que es la pared abdominal y formar una hernia. Por eso es importante conocer esta disposición que tiene esta vaina de los músculos rectos del abdomen y saber la diferencia entre la porción superior y la porción inferior y por qué es importante esta diferencia, ¿sí? Por la producción de hernias. Bueno, entonces con eso terminamos con pared anterolateral del abdomen. Pasamos ahora a lo que es la pared superior del abdomen. La pared superior del abdomen la va a estar dando un músculo que nosotros ya conocemos, que va a ser el músculo diafragma, y que nos va a servir como una especie de techo de la cavidad abdominal, que va a estar separando cavidad abdominal de cavidad torácica.
Vamos a entrar más en detalle de todo lo que es diafragma en la clase correspondiente de diafragma. Y vamos a ver por último todo lo que es la pared posterior del abdomen. Nosotros en esta pared posterior la vamos a diferenciar en dos porciones. Vamos a tener una región vertebral que va a estar en la línea media y va a estar formada por toda la columna vertebral. Y a los laterales de la línea media y a los laterales de la columna vertebral vamos a tener dos regiones lumbares y va a ser una derecha y una a la izquierda. Nosotros todo lo que es la región vertebral ya los conocemos porque ya vimos columna vertebral en locomotor, así que ahora vamos a hacer hincapié en todo lo que es la región lumbar. La región lumbar va a estar delimitada hacia superior por lo que es la última costilla o duodécima costilla, que nosotros la podemos marcar más o menos a lo que es la altura de los ligamentos arqueados medial y lateral del diafragma. Después, el límite lateral va a estar dado por el borde lateral del músculo cuadrado lumbar, que es este músculo que tenemos acá. El borde inferior de esta región lumbar va a estar dado por la cresta ilíaca y el borde medial va a estar dado por la columna vertebral que nosotros ya conocemos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta región lumbar? Nosotros vamos a encontrar que la podemos dividir en tres porciones. Una porción anterior, una porción media y una porción posterior. En la porción media nosotros vamos a encontrar a todo lo que es la aponeurosis del músculo transverso del abdomen que está llegando hacia posterior para insertarse en lo que son las apófisis costales o costiformes de las vértebras lumbares. Entonces, eso lo tenemos en la región media. Ahora, anterior a esta región media, vamos a encontrarnos dos músculos. Vamos a tener por un lado a este que está acá, que va a ser el músculo cuadrado lumbar, y medial al músculo cuadrado lumbar, vamos a tener a este músculo que tenemos acá, que es el músculo psoas mayor. El músculo psoas mayor, nosotros un poco ya lo habíamos mencionado en locomotor, que se va a unir con lo que es el músculo ilíaco y van a formar el músculo iliopsoas, que termina en el trocánter menor del hueso fémur. Y después vamos a ver por último que posterior a la aponeurosis del músculo transverso del abdomen, que es la parte media de esta pared, vamos a encontrarnos con dos músculos que son característicos de la región del dorso. Y son todos músculos que nosotros ya vimos en locomotor, como por ejemplo todo lo que es la masa común de los erectores de la columna, los músculos serratos posteriores inferiores. Vamos a encontrar también algunas fibras del músculo oblicuo interno del abdomen y vamos a encontrar también al músculo dorsal ancho. Entonces, eso sería todo lo que corresponde a la región lumbar. Bueno, y entonces con eso terminamos con todo lo que es la pared posterior del abdomen. Vamos a mencionar unas cositas que están relacionadas, también tienen un poco de aplicación clínica y también están relacionados con hernias, como nosotros habíamos visto en lo que era la vaina del músculo recto del abdomen. Entonces vamos a mencionar dos triángulos o cuadriláteros, dependiendo de la bibliografía, que se forman entre los músculos del dorso y músculos de la pared del abdomen, que van a ser el triángulo de Petit y el triángulo de Greenfeld. Estos triángulos son importantes porque son puntos débiles de la pared del abdomen. Entonces son puntos donde también se pueden producir hernias por la protrusión de vísceras a través de la pared abdominal. El triángulo de Petit va a ser este que nosotros tenemos acá y va a estar delimitado hacia inferior por la cresta ilíaca, que es esto que tenemos ahí en blanco o amarillo. Después vamos a tener al músculo dorsal ancho y al músculo oblicuo externo del abdomen. Y el triángulo de Greenfeld, que también lo pueden encontrar como una especie de cuadrilátero, va a estar delimitado
por todo lo que es el músculo oblicuo interno del abdomen. Esto es un plano más profundo a esto. Entonces vamos a tener al músculo oblicuo interno del abdomen. Después hacia medial vamos a tener a la masa común de los erectores de la columna. Después vamos a tener al músculo serrato anterior y a la duodécima costilla. Entonces esto nos delimita este triángulo o cuadrilátero de Greenfeld de acuerdo a la bibliografía. Bueno, entonces con eso terminamos con esta clase. Espero que les haya gustado, que les haya servido y cualquier cosa me consultan. Y nos vemos en la próxima clase.